Cuando tomás conciencia de lo que está pasando, lo primero que pensás es: tengo que hacer algo ya. Científicos y científicas de todo el mundo demostraron que si seguimos así, el cambio climático va a traer consecuencias que no van a tener vuelta atrás. Pero también nos dicen que aún estamos a tiempo de actuar. Soy Magalí Tajes y este es el podcast de National Geographic que explora junto a activistas, aventureros, emprendedores y expertos qué está pasando con la crisis climática y ecológica y qué podemos hacer para enfrentarla. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Lo que haces, cuenta. Hoy, mujeres y cambio climático. Un cambio de perspectiva que puede cambiarlo todo. El cambio climático nos pide que lo cambiemos todo. Estamos frente a un desafío tan complejo que requiere soluciones innovadoras, nuevas tecnologías, cambios en la forma de producir y de consumir. Pero entre las soluciones, hay una que es transversal a todas, y de la que sin embargo, se habla mucho menos: el rol de las mujeres. Sí, poner a las mujeres en el centro de las acciones contra el cambio climático es una de las decisiones más poderosas que tenemos a nuestro alcance, y no hacen falta nuevas tecnologías o internarse en el bosque o en el medio del océano. Solo requiere un cambio de perspectiva. Para eso, quizás lo primero que necesitamos es entender hasta qué punto la acción por el cambio climático y la acción por la igualdad están vinculadas de manera indisociable. Yo tenía esta idea de que el cambio climático era una problemática relativamente lejana a mí, que involucraba el derretimiento de los polos, a lo mejor algunas especies en peligro de extinción, pero nunca lo había localizado donde yo vivía, y mucho menos tomado en consideración cómo el problema afecta más a las mujeres y niñas en términos de, por la división sexual del trabajo, ellas son las que tienen que ir por agua cuando ya no hay agua, son las que tienen que dejar la escuela para ir por el combustible para hacer de comer. Ella es Andrea Villarreal, activista por la justicia climática, joven exploradora de National Geographic y líder en América Latina de Girl Up, un movimiento que empodera y conecta a mujeres para que sean protagonistas del cambio por la equidad de género. Andrea comienza dando algunos ejemplos cercanos sobre cómo afecta el cambio climático a las mujeres. Bueno, en mi ciudad no tenemos agua desde hace varios meses por una sequía muy fuerte, y lo que implicaría para lo mejor que niñas que están en edad de escolaridad es que sus mamás les digan: bueno, ¿sabes qué? En lugar de ir a la escuela, lo que vas a tener que hacer es ir a buscar agua a las pipas que a veces ponen en algunas plazas, ¿no? También otro ejemplo es que el combustible, cuando se deforestan todos los bosques, lo que se hace ahora es y se busca más allá de la comunidad inmediata para ir a buscar combustible para hacer de comer, ¿no? Entonces, sí, la búsqueda de combustible también implica un impacto en la escolaridad de las niñas. Lo que Andrea nos cuenta sobre Monterrey pasa en muchos lugares del mundo. De hecho, según un reporte del Banco Mundial, las mujeres de numerosos países en desarrollo dedican entre 1 y 4 horas diarias a la recolección de biomasa para combustible. Y un estudio de UNICEF sobre 25 países del África subsahariana muestra que si las sumamos a todas, las mujeres destinan al menos 16 millones de horas diarias combinadas a la recolección de agua potable. Entonces eran problemáticas que honestamente yo veía muy separadas, pero ya que le entras de lleno al tema te das cuenta que todo está interconectado. Andrea también nos habla de otro dato que ejemplifica cómo se relacionan cambio climático y género. Según las Naciones Unidas, se estima que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres y niños. Es decir, mujeres, niños y niñas que se ven obligados y obligadas a dejar sus casas, ciudades, incluso países, a raíz de grandes inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar. Cuando escuchamos este dato, quizás nos preguntamos por qué es así. Si bien las causas son muchas y complejas, hay una razón que parece englobarlas a todas. El cambio climático profundiza las vulnerabilidades que ya existen desde antes. Las mujeres en general, a nivel global, son más pobres que los hombres. Tienen menos acceso a educación, a propiedad de la tierra. Por ejemplo, a nivel, siempre digo números globales porque hay una carencia en general de estadística, entonces son como un dato de referencia, pero que nos ayudan a entender, ¿no? A entender por qué pasa eso. Ella es Fabiana Mena, antropóloga especialista en género y delegada de la red Women 20. Ha trabajado por más de 20 años en áreas rurales y con comunidades indígenas, con especial énfasis en el desarrollo de la mujer rural y las estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces, si las mujeres no son dueñas de la tierra, no tienen acceso al crédito, no tienen cuentas bancarias, no son titulares de sus propias empresas, no pueden tomar decisiones respecto a su recurso, tienen menos acceso en algunos países a formación a nivel educativo, etc. Entonces, menos ingresos, etc. Entonces, esas son las barreras de la desigualdad de género que inciden también en cómo les afecta más el cambio climático a las mujeres. En otras palabras, el cambio climático nos afecta a todas las personas, sí, pero no a todas por igual.
Cada brecha de género, cada punto donde vemos que hay una desigualdad entre varones y mujeres, esa desigualdad tiene un impacto directo en un mayor daño, pérdida y exposición, inclusive, ¿no?, a riesgo de vida, tienen más las mujeres y niñas respecto a los varones. Fabiana nos cuenta un dato abrumador. En un evento climático extremo, las mujeres, niñas y niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres. Por ejemplo, en diciembre de 2004, un tsunami del Océano Índico afectó a varios países y la mayoría de las víctimas fatales fueron mujeres. ¿Los motivos? Entre ellos, el hecho de que a las mujeres no se les había enseñado actividades de supervivencia, como nadar o trepar árboles. Otro ejemplo, en 2007, durante un ciclón en Bangladesh, murieron 5 veces más mujeres que hombres. A la mayoría de ellas, el ciclón las encontró en sus casas, ocupándose del cuidado de niños y de ancianos. La crisis climática tiene rostro de mujer, tiene rostro de niña, y algo que no podemos dejar de lado. Ella es Julieta Martínez, activista, delegada de Youth for Climate, cofundadora de la red de mujeres activistas de la región Latinas for Climate. Además, es fundadora de la plataforma colaborativa Tremendas, donde visibilizan y conectan a niñas y jóvenes que desarrollan proyectos con impacto social. Julieta nos cuenta que aunque las mujeres y niñas son las más afectadas por la crisis climática, la mayoría de las veces, a la hora de tomar decisiones relativas a esta problemática, son dejadas de lado. Tenemos que reconocer que hay desigualdades, que las normas que hoy en día existen, que las políticas públicas, que los proyectos de ley han sido históricamente creadas por solo un grupo muy pequeño, un 1% de la población, y genera que la efectividad de las soluciones sea prácticamente nula. Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucede en la COP, que es la cumbre mundial más importante sobre el cambio climático. En 2021, en esta reunión clave para el futuro de todos y todas, solo el 35% de los representantes de los gobiernos fueron mujeres. Quiero un poco cambiar eso, cambiar el sistema, cómo sacamos adelante soluciones que estén pensadas para toda la población. ¿Y cómo se logra eso? Que aquella persona que está viviendo ese problema hable por ella misma. No llegue otra persona a solucionar el problema diciendo, es que yo entiendo cómo lo vives. Un poco romper con eso y que cada uno de nosotros tenga voz, tenga voto y la posibilidad de tener una participación activa y efectiva en los procesos de toma de decisiones. La falta de representación de las mujeres no solo ocurre en los niveles de gobierno nacional o internacional de la toma de decisiones, se puede ver en todos los ámbitos. Siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado participando, siempre hemos estado trabajando por nuestro territorio, pero ahora pues estamos tratando de que eso sea visible, que lo que nosotros hacemos, pues nos paremos nosotras mismas a decir esto propongo, esto me parece, así debería ser. Ella es Lilia Java Tapayuri, líder indígena del pueblo Cocama. Lleva más de una década trabajando por la protección de la Amazonía. Como activista femenina, Lilia está al frente de la inclusión de la voz de las mujeres en los programas de cuidado del territorio. Con el tiempo pues hemos visto unos cambios, ¿no? Hay unos cambios muy notorios en donde ahora hemos dicho, bueno, yo no necesito que el líder o mi esposo hable por mí, sino que yo también puedo hacerlo. Desde lo que yo conozco, desde lo que sé, desde mis vivencias, puedo decir, alzar mi voz para que esto quede dentro del diálogo, dentro de la propuesta o el programa que se pretende desarrollar. Dejar afuera a las mujeres y a las minorías de las decisiones relacionadas con el clima no solo es injusto, sino que también muchas veces implica dejar afuera a las personas que vienen trabajando desde hace tiempo en estos temas. Y esa es una ventaja que no podemos darle al cambio climático. Hay cosas que, por ejemplo, dicen nuestros líderes, no es que usted no pueda hacer eso porque eso es de hombres. Y entonces, ¿cuándo las mujeres vamos a hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nos van a dar la oportunidad a las mujeres? Entonces, no vamos a quedarnos ahí a esperar a que nuestros líderes digan, bueno, aquí ya ahora sí llegó la oportunidad de la mujer, sino que aquí estamos y aquí nos quedamos. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Quizás en esta frase de Lilia hayamos encontrado una llave fundamental para el desafío que nos trae el cambio climático. Porque en la diversidad no solamente estamos garantizando derechos, también estamos enriqueciendo las conversaciones, ampliando nuestra mirada. La igualdad de género no es solo una cuestión de justicia social, sino que es una riqueza que tenemos todas las sociedades con su diversidad, con sus diferentes situaciones, y que no aprovecharla, no ponerla en valor, sería una pérdida muy grande para la humanidad. Y los desafíos climáticos que tenemos nos exigen que impulsemos la igualdad de participación de varones y mujeres en toda su diversidad étnica, de orientación sexual, de edad, de localización geográfica, para pensar políticas más efectivas.
De hecho, en 2015, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los países se comprometieron a alcanzar, para 2030, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Para lograr este objetivo, algo clave es garantizar el asiento de las mujeres en la mesa de discusión. Yo creo que en primer punto es el marco legal, de alguna manera nos obliga a incumplirlo, ¿no? Por eso es un marco legal. Muchas veces esta política como de poner un cupo hace que sí o sí toda la sociedad se esfuerce para que estas mujeres puedan llegar ahí. En relación a esto, un estudio publicado en Science Direct y realizado en 91 países demostró que la representación femenina en las legislaturas nacionales o congresos lleva a los países a tomar mejores políticas ante el cambio climático. Así como necesitamos garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, también necesitamos asegurar el acceso a la educación a todas las niñas. La educación es un derecho humano fundamental y la base para trabajar sobre la desigualdad y, por ende, sobre las vulnerabilidades que el cambio climático profundiza. Pero además, cuando pensamos en las soluciones al cambio climático, la educación le brinda a las niñas herramientas para actuar ante eventos climáticos extremos y desarrollar mejores soluciones ante la escasez de agua o alimentos. También, educar a las niñas con habilidades de negociación, comunicación y resolución de problemas las preparará mejor para liderar la transición que el mundo necesita hacia un modelo más sostenible. Cuando hablamos de la educación de las niñas como solución climática, es hablarle acerca de distintos problemas que involucran el cambio climático, lo que es soluciones, hablar de economía circular, hablar de resiliencia, pero también recordándoles constantemente que como somos las más afectadas por esta crisis, también somos parte de la solución y tienen que ser parte de la solución. Por suerte, son miles y miles las mujeres que, como dice ella, ya son parte de la solución. Mujeres como la propia Julieta, que desde el colectivo Tremendas está trabajando para darle a cientos de niñas latinoamericanas una educación ambiental de calidad desde una perspectiva de género. Cuando las niñas se involucran con estos temas, empiezan a aprender, no solo se sienten con más capacidades al momento, como les da seguridad. Cuando se educan acerca de un tema, cuando entienden, o cuando hablan de la crisis climática, tiene rastro mujer, porque A, B, C, D, E, estudié el tema, tuve clases, anoté, me siento preparada, se sienten seguras de llegar a la sala de clases con sus 40 compañeros y compañeras y hablarles del tema. Y tener este backup, como yo sé del tema, me siento preparada para hablarlo y también quiero involucrarte, quiero conectarte con el tema. También hay mujeres como Andrea, que desde Girl Up y junto a National Geographic coordina el laboratorio de historias, donde niñas y mujeres jóvenes realizan documentales para visibilizar cómo viven ellas y sus comunidades en la crisis climática y ecológica. Hay una frase que dice una amiga que se llama Shille, que me encanta repetirla y esparcirla por todo el mundo, que es que el mundo no necesita 100 ambientalistas perfectos, necesita miles y miles de personas haciendo lo mejor que pueden. Entonces, para mí, eso implicaría trabajar desde mi pasión, que es el cine documental, para darle las herramientas a otras chicas para que ellas puedan contar su historia y que yo, desde mi posición de educadora, pueda amplificar sus voces. O mujeres como Lilia, que junto a otras mujeres indígenas lidera las acciones de conservación en el ecosistema tropical más importante del mundo. Asimismo, invitar a las mujeres de toda Colombia y del mundo a alzar nuestra voz, a que nuestro granito de arena que ponemos por la conservación de nuestros territorios suma dentro de todos estos procesos. Y pues independientemente de todos los peligros que corramos, creo que la madre tierra, la Pachamama, es la protección más grande que tenemos. Y también hay mujeres como Fabiana, que asesora y capacita a líderes de diferentes países para transformar la mirada sobre el cambio climático y lograr que las políticas públicas tengan siempre un enfoque de género. Yo siempre le digo a los técnicos de mitigación o de adaptación que no es un doble trabajo. O sea, mirar con los lentes de género va a hacer que tus acciones van a ser más eficientes, más eficaces. Vamos a lograr mejor tener políticas climáticas eficientes. ¿Cómo? Porque es ver todo al mismo tiempo. No es una política de género por un lado y una política climática por el otro. Oye, ojo, yo quiero hacer mi rutina más sustentable. Me interesa mucho el tema de la sustentabilidad. Pero ¿qué pasa si no puedo? No porque no quiera. No puedo porque me da miedo. Porque me da miedo subirme a la micro. Porque me da miedo subirme al bus. Porque me da miedo subirme al metro. De eso se trata la perspectiva de género, de darse cuenta que hay problemáticas que nos afectan distinto y no hay nada que te lo deje más claro que cuando lo vives. Por eso mismo también es tan importante el tema no solo de educación, sino concientización y sensibilización también, que son dos pasos clave para llegar a pasar la acción.
El cambio climático es quizás el desafío más grande al que nos enfrentamos hoy, y es sin lugar a dudas un desafío para toda la humanidad. Por eso, la única manera de enfrentarlo es justamente con toda la humanidad. Hoy, más que nunca, necesitamos ampliar nuestra mirada, y eso significa tener en cuenta siempre la mirada de todas las personas. Sin esas miradas, las soluciones que pensemos van a estar incompletas. Y solo sumando la mirada de todos y todas, vamos a llegar a soluciones eficientes y a la altura del reto que tenemos. No te pierdas el próximo episodio. Recorremos las ciudades para pensar cómo podemos construir un futuro sostenible. Lo que haces cuenta es un podcast de National Geographic. Si querés conocer más sobre qué está pasando con la crisis climática y ecológica y qué podemos hacer para enfrentarla, seguinos en todas las plataformas.